Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Buenas tardes. Dámosle gracias, Señor, por este momento que nos da tan especial de estar en su presencia y también de poder compartir esta reflexión de vivir sin miedo. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en su palabra podamos vivir lo que Él nos quiera mostrar. Y voy a leerles de el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 1. Dice: la ofrenda de la viuda. Al levantar la vista, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad ha echado todo lo que tenía para su sustento. Palabra de Dios. He escogido hablar de este tema, vivir sin miedo, porque todos nosotros sabemos que el miedo es nuestro peor enemigo. Y en nuestra fe, nosotros conocemos que Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, y por supuesto que eso quiere decir un espíritu que no permite que tengamos miedo. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Si nosotros estamos bautizados, si vivimos toda nuestra vida sacramental, si tenemos la bendición de Dios de sentir esa protección, pues es muy sencillo. Nosotros somos humanos, imperfectos, vivimos en un mundo material, que es un mundo frágil, vulnerable, que es amenazante. Ustedes se dan cuenta cómo la naturaleza, como dice San Pablo, se revuelca en dolores de parto, esperando también su redención. Y esto lo vemos con estos temblores de tierra, con los tsunamis, los huracanes y tantas cosas que suceden de la creación que se revuelca con dolores de parto. Y todas estas cosas producen miedo, y también produce miedo nuestra inseguridad, nuestras dudas, las amenazas contra nuestra supervivencia. Las relaciones humanas a veces se convierten en algo tenebroso, por decir poco. Los enemigos siempre nos hacen sentir mal, y en ese acecho pues producen miedo, y el miedo tiene tantas formas de atormentarnos que no terminaríamos nunca de contarlas. Pero el Señor, en su infinita sabiduría y compasión, nos da esa oportunidad de atrevernos a confiar en Él. Si ustedes observan con cuidado lo que Dios ha hecho a través de los siglos con la humanidad, con su pueblo, podemos tomar lo más reciente para nosotros, que es la divina misericordia. Si leemos lo que Jesús le reveló a Santa Faustina Kowalska, todo lo que Él le reveló a ella es para que nosotros no temamos, para que nosotros confiemos en Él. Y es más, por eso le hizo escribir bajo esta imagen esa palabra: Jesús, yo confío en ti. Cuando uno entiende exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir con eso, nos damos cuenta con precisión
de que es exactamente no tengas miedo. Y cuando miramos las apariciones que hay evidentes, que están aprobados por la iglesia, certificados de que sus experiencias fueron auténticas, muchos santos que han tenido experiencias íntimas con Dios, la misma Virgen María ha traído ese mensaje de no tener miedo si tenemos al Señor, si somos obedientes a Él. El mismo Arcángel San Miguel se expresa en esa forma: no tengas miedo. Y cuántas otras avenidas de nuestra fe nos cuentan esa historia, la historia de no temer, la historia de estar en paz. Sin embargo, nosotros temblamos y nosotros continuamos con miedo. Y no necesariamente esto quiere decir que no tenemos fe, o no necesariamente esto quiere decir que es que no confiamos. Obviamente que no hay un nivel suficiente de confianza y una fe lo suficientemente elevada para alcanzar el verdaderamente no tener miedo. Pero entonces, ¿cuál es nuestro desafío con respecto a esto? El desafío con respecto a superar el miedo es esa necesidad tan grande que tenemos de aumentar nuestra fe. Ustedes se acuerdan que los apóstoles en un momento dado le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Cuando Jesús les dio una explicación de algo que ellos no entendían y que tenían algunas dudas, y el Señor simplemente recibió esa petición de los apóstoles con mucho amor, y sabía que eso era lo mejor que le hubieran podido responder. Él sabía, porque ¿qué más hay en nuestra vida que sea más importante que nuestra fe? Si nuestra fe es fuerte, si nuestra fe es grande, pues grande es nuestra seguridad, y grande es esa capacidad de vivir dependiendo solo de Dios. Y por eso ya ni las criaturas ni la creación podrán amenazarnos. Ustedes se dan cuenta que este es el tiempo de la cosecha de los oportunistas. Como hay tanto temblor de tierra, como hay tanto huracán, hay tantos efectos naturales que son amenazantes y destructores, pues entonces la gente aprovecha el miedo de la humanidad que por el efecto de estos eventos, y se inventan lo que usted quiera, toda clase de mentiras, el terrorismo religioso, precisamente porque saben que la mayoría de la gente está con miedo, y el miedo en ese momento de todos estos efectos naturales está en su más alto nivel. Y Dios sabe que nosotros debemos entender que si leemos bien su palabra a través de Jesucristo en el Evangelio, Él nos advierte con mucha claridad de que los eventos naturales como terremotos y maremotos y todo lo que la naturaleza manifiesta en su furor no son exactamente las señales del fin, sino son los efectos de la naturaleza, porque el fin vendrá después, y Él lo explica con mucha claridad. Por eso nunca podemos pensar que el fin está acá solo por todos estos efectos naturales. Han pasado cosas peores en otras épocas de la humanidad. Por eso hoy, para nosotros hablar de no vivir sin miedo, tenemos que hablar de no dejarnos afectar por las cosas que no tienen por qué afectarnos, como son todas estas teorías terroristas que hay de los finales de los tiempos y demás. Si ustedes se dan cuenta en la lectura de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, verán cómo incluso San Pablo hablaba de que el mundo ya iba a terminar. Él decía: ya viene el Señor. Esa ha sido una angustia humana muy común, y no es un pecado pensar que el mundo se va a acabar mañana. Lo que es un pecado es asegurar que se va a acabar mañana. Eso sí es injusto. No hay derecho que le mientan a la gente y que le digan cosas que no saben, porque el mismo Jesús nos ha dicho que solo el Padre sabe el momento. Y si nosotros vamos a creer eso, entonces no podemos creerle a nadie más. Todos los demás están mintiendo cuando nos dicen que en tal fecha. Ustedes saben que hace poco están hablando que septiembre
20 no sé cuántas, o septiembre era el fin. Todos estos mentirosos. Ahora, ¿qué pueden decir al respecto? Pues como son oportunistas, les van a decir a ustedes que gracias a sus oraciones el Señor nos dio una oportunidad más y se va a acabar ese en enero, ¿no? Y así siguen con los ingenuos, con los incautos, los siguen llevando amarrados de un lazo del cuello. ¿Y por qué hablo yo de eso? Porque es que eso produce miedo. Entonces son embajadores del miedo. Están siempre predicando que todo está mal, la iglesia está mal, todo el mundo está mal, todo está mal, por eso se va a acabar todo. Y es verdad que el mundo está mal, claro que sí. ¿Cuándo ha estado bien? Si hace 2000 años Jesús nos enseñó que el mundo era un enemigo del hombre y que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, el mundo no estaba bien hace 2000 años, ni ha estado bien hoy, ni ha estado bien antes de 2000 años atrás. Y ese miedo que anda en nosotros es nada menos que la mortalidad. Nosotros somos seres que desde que nacemos y tenemos conciencia, nos damos cuenta que nos vamos a morir. Y ese hecho de saber que nos vamos a morir se convierte en un estado de miedo natural. No es nada extraordinario, es una realidad de que una persona que descubre la mortalidad, un niño que descubre la mortalidad, inmediatamente entra en un estado de miedo que permanecerá toda la vida con él. Porque ¿cómo se va a escapar uno de eso? Tense en cuenta lo tanto que nos preocupa una enfermedad grave, un diagnóstico grave. Ustedes han visto la cara de una persona que le acaban de diagnosticar de cáncer, de quién sabe cuántas enfermedades. Es un rostro descompuesto, es una situación difícil, toda la familia se entristece y eso es natural, es humano, pero Dios quiere que nosotros nos elevemos por encima de ese miedo y entre más luchemos por no tener ese miedo, más libertad tenemos, porque si ustedes analizan bien su vida, la miran con cuidado, se darán cuenta cuántas veces han tomado decisiones con el miedo, por el efecto del miedo. Y si miran hacia atrás, se dan cuenta que fueron malas decisiones. Jamás podrá tomar una buena decisión por miedo, nunca. Porque el miedo lo lleva a uno a hacer cosas, a comprometerse haciendo cosas que no debe. Por ejemplo, el respeto humano. Muchísimas veces uno se da cuenta que hay madres, padres de familia, entre hermanos, entre amigos, que no se exhortan. Y no se exhortan, ¿por qué? Porque tienen miedo a exhortar, porque las consecuencias son graves en las amistades, en todo, y por eso Jesús advirtió, dijo, yo no vine a traer paz, sino que vine a poner padre contra hijo, nuera contra suegra, y todo esto lo explicó muy claramente. ¿Y a qué se refería el Señor? Precisamente a eso, de que nosotros en un momento dado tenemos que enfrentarnos a esa verdad sin temor, porque si llegamos al punto en que tenemos miedo de decir la verdad y de exhortar, entonces ya por el miedo hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó. Obviamente que tiene que haber prudencia en la vida y tiene que haber discernimiento y coherencia, y uno no todas las veces puede lanzarse a decirle la verdad a una persona, porque no todo el tiempo es el momento indicado, pero sí en el corazón debe tener claro de que si no lo hizo con la sabiduría de que no lo debía hacer, pero que no lo vaya a dejar de hacer por el miedo de no hacerlo, ¿no? Por el miedo de hacerlo. Y ahí tiene que haber una claridad en el corazón, mucha claridad. Yo he escuchado de casos como, por ejemplo, una señora le es infiel al marido, pero se arrepiente sinceramente y sabe que fue lo peor que pudo hacer en su vida y que sabe que nunca más lo volverá a hacer y está terriblemente arrepentida. Y conozco que muchos sacerdotes en el momento de la confesión le han pedido a esa señora que no le cuente a su marido, porque eso significa la destrucción de su hogar y la destrucción de los hijos, de la unidad familiar. Y es preferible, si esa señora promete de todo corazón que nunca la va a volver a hacer, el sacerdote le pide que no lo comparta. Esto sucede mucho, hay muchos casos así. Eso no necesariamente quiere decir que esa es la forma de hacerlo, porque el Señor nos lleva a decir la verdad,
Pero si la iglesia está de intermediaria, ya no se está diciendo una mentira, sino que se está siguiendo una dirección espiritual que Dios decidió hacerla a través del sacerdote. Y esto no quiero decir que nosotros, como consejeros, vamos a tomar una decisión de esas, de aconsejar a una persona a ese tipo de decisiones, porque nosotros no tenemos esa autoridad de la iglesia para decirle a otro que no le cuente al esposo o a la esposa que fue infiel, porque esa autoridad solo la tiene la iglesia. Por eso, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero sí existen cosas así. Entonces hay momentos en que la verdad es más prudente tenerla muy guardadita, pero no necesariamente diciendo una mentira, sino simplemente evitando ese contacto en esa área y guardando silencio. Es algo delicado, pero el miedo que hay en las relaciones humanas, por ejemplo, en el matrimonio, es a perderse el uno al otro, porque una pareja que se quiera, que han contraído matrimonio en la iglesia, que tiene la bendición del sacramento y tienen sus hijos, siempre hay internamente una preocupación, que es el celo por mantener esa relación viva, y se teme a lo que amenaza esa relación, que son nuestros errores humanos, el miedo de la intervención de otras personas en la relación matrimonial, la muerte, tantas cosas que amenazan la unidad de la familia. Y para uno mantener una coherencia en la vida diaria sin dejarse agobiar por el miedo, se necesita tener un buen nivel de oración, un buen nivel de vida sacramental, tener constancia en la comunión, en la confesión, en la oración diaria, permanente, para que nosotros estemos sumergidos en Dios y eso nos dé la fortaleza de confiar en el Señor a pesar de nuestras dudas y de todos estos miedos que nos agobian por la naturaleza misma, por la humanidad misma, por la sangre misma, por nuestra mortalidad misma. La fuerza que tiene el miedo, el poder que tiene el miedo es muy grande, pero sabemos que no hay un poder más grande que Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con ese enemigo? No podemos hacer lo que la filosofía del mundo dice. Cuando el enemigo es muy grande, asóciate con él. Esa es la filosofía del mundo. Pero nosotros no vivimos con la filosofía del mundo. Nunca vamos a asociarnos con el miedo porque es más grande que nosotros. Lo que debemos hacer es acercarnos aún más a Dios para confiar en el que es el poder único y salvador, que es el Señor. Entonces, no hay otro camino. La solución para superar el miedo es el acercarnos a Dios aún más de lo que estamos en este momento. Y así encontraremos la paz, así encontraremos esa verdad que solo la tiene el Señor. Les cuento una cosa, cuando uno pasa por una tribulación muy larga, años de pruebas y sacrificios y tanto miedo, tanta inseguridad, y cuando todo pasa, uno está mal acostumbrado, que está acostumbrado a estar con miedo, está acostumbrado a estar inseguro y con dudas y esperando algo malo todo el tiempo. Y cuando ya ha pasado todo, uno no alcanza todavía a abrazar la felicidad y la paz y la tranquilidad, la seguridad en general, porque está acostumbrado a estar preocupado, está acostumbrado a tener miedo todo el tiempo. Y entonces busca uno por qué está sufriendo y no encuentra ya, porque ya no hay por qué sufrir, ya no hay por qué asustarse, ya no hay por qué estar inseguro. Y cuesta entrar en esa seguridad, en esa paz que ya viene porque se acabaron los problemas. Los problemas nunca se acabarán, pero se acabó esa etapa de tribulación. Y uno tiene que aprovechar para disfrutar esa paz, para disfrutar esa seguridad, porque más vale que lo haga, porque es que la vida continúa en ciclos, y hay ciclos de preocupaciones y de miedo y de persecuciones, de inseguridad, donde uno piensa que todo se va a derrumbar, que ya es el final para la vida de uno, que se va a destruir todo. Y hay otros ciclos donde uno ni siquiera piensa en eso porque está tan ocupado viviendo la vida con esperanza, con amor, con caridad y con alegría sobre todo. Y esos tiempos hay que aprovecharlos. Por eso es que en el Eclesiástico se habla de que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para llorar, un tiempo para estar alegre. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que es la realidad nuestra
de que hay un tiempo para todo, pero en ese tiempo para todo tenemos que vivir el tiempo en que estamos, no otro tiempo. Hay personas que me dicen a mí, ¿yo qué voy a hacer? Llevo mucho tiempo con esto, con este problema, con esta situación. Y yo entiendo que a mí también me ha pasado, más de una vez. La única respuesta a eso es: viva ese tiempo y viva esas preocupaciones y viva lo que le está sucediendo con amor, y tenga la seguridad que esto va a pasar. Y si no pasa, es porque el Señor quiere que viva así hasta que Él lo llame. Hay situaciones que son permanentes en la vida temporal, como por ejemplo enfermedades. Hay situaciones, condiciones de salud que no se solucionan y no se solucionarán y nos acompañarán hasta la muerte, porque fue algo que nos dio y el Señor no va a permitir que nos curemos, y esa enfermedad es un llamado a la purificación, a la reparación, y es un llamado al crecimiento espiritual, preparación para la vida eterna, que es un regalo. Pero en el momento del sufrimiento, en esta travesía, en esta jornada del destierro, lo consideramos como un castigo, cuando en realidad puede ser nuestra salvación, esa enfermedad, esa condición. Otras personas padecen de un problema de pobreza económica, pobreza material, toda la vida, y no tienen cómo solucionarlo, por generaciones a veces. Pero ese es el llamado de Dios para purificarlos y para salvarlos. Pero pocos abrazan esa pobreza con amor. Sin embargo, cuando usted ve un pobre alegre y confiado en lo que tiene y la escasez en que vive, es la persona más linda que usted pueda conocer. Tienen una paz y una alegría, tienen un regalo tan grande de Dios, que no hay una sonrisa más hermosa que un pobre alegre, y no hay un rostro más horrible que un pobre miserable, porque odia a todo el que tiene, odia a todo el mundo y está contra Dios. Eso pasa también con el rico miserable, que está pensando que le van a robar todo lo que tiene, piensa que todo el que viene a él es porque necesita algo de él, y ese es otro miserable. No se sabe cuál de las dos cosas es peor. Pero la solución al miedo es siempre el llamado a nosotros vivir ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesucristo. Porque tenemos que entender que Jesucristo nos está llamando a nosotros no para contarnos de Él, sino que nos está llamando a nosotros para hablar de nosotros, para esos que nos llama, para que el Señor permita que nosotros entendamos lo que es el compromiso del regalo de la vida, de lo grande que es este regalo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos soñar y poder ver el cielo, para que así sepamos para dónde vamos? Que sería muy lindo ver, aunque sea una fotografía del cielo, o tener un momento de visión del cielo, y así estar uno con ese consuelo y esa esperanza que va para allá, si se porta bien, si camina con Dios, si acude a las promesas del Señor. Pero esa fotografía del cielo ya no la dieron, porque la fotografía del cielo es Jesús. Vino a nosotros y nos trajo la fotografía del cielo, nos trajo la imagen del Padre, nos trajo la cruz donde nos salvó, y a pesar de que lo vemos en esa cruz y ese sufrimiento tan enorme, y contradicción, como dicen los apóstoles, qué gran contradicción, pero qué inmensa salvación. Esa es nuestra salvación, esa cruz, y esa es una fotografía del cielo. El cielo es la realización plena del amor, ese es el cielo. El cielo es ese estado eterno donde no hay pecado, donde solo hay amor, donde Dios es la presencia, el sol, Dios es el amanecer, donde no hay atardecer, donde no hay muerte. No podemos concebirlo, porque nosotros desde nuestra mortalidad no podríamos entender lo que es no morir, lo que es no pecar, lo que es no odiar, lo que es no vivir en todas estas imperfecciones que vivimos como humanos, sobre todo por el pecado original y todo lo que esto conlleva, que es nuestra esclavitud, que es nuestro dolor, que es nuestro abismo. Pero lo más hermoso de todo lo que estamos viviendo nosotros en esta travesía, en esta jornada, en este destierro, es nuestra fe.
es lo más hermoso. No hay nada más increíble que encontrar una gente orando en alguna parte. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad que está llena de grupos de oración. Estoy hablando de nuestra iglesia católica, hay muchas otras religiones, pero yo me refiero a nuestra religión. Es un gozo inmenso saber que hay tantas congregaciones y familias que se reúnen a orar, y grupos de amigos y gente que tiene apostolados para invitar a la gente a orar y a acercarse a Dios, a profundizar en su fe. Y estos son tesoros, son células vivas del amor de Dios. Obviamente que el llamado a la iglesia siempre a todos esos grupos es que estén en perfecta obediencia a la iglesia, que no se conviertan ellos en los que están dirigiendo a todos los demás sin ponerle cuidado a lo que la iglesia exige, a las enseñanzas de la iglesia, porque así se pierde la gente, así aparecen las sectas religiosas aún dentro de la iglesia católica, y así aparece gente idolatrizando a personas humanas. Entonces eso ya es un vicio, eso ya es una caída en el error. Pero cuando estos grupos de oración, estas células son obedientes a Dios, son un tesoro inmenso, que Dios los proteja a todos, y esa es la forma de nosotros fortalecernos, porque tenemos nuestras parroquias, tenemos nuestra vida sacramental en esas parroquias, pero nuestros párrocos no van a tener tiempo de tener una experiencia personal con cada uno de nosotros. Por esa razón estas células de oración son importantísimas, porque es una extensión de los brazos de la iglesia, y así llega el Señor a las almas. ¿Cuántas personas no se han renovado y se han acercado a Dios por esos grupos de oración? Y eso es parte de nuestra batalla contra el miedo. La batalla contra el miedo es el acercamiento a Dios. Tenemos que acercarnos al Señor. Y de ahí parte todo lo que Jesús nos enseña, de que el único camino es buscar la verdad. Y si buscamos la verdad y la encontramos, tenemos vida. Por eso Jesucristo es camino, verdad y vida. ¿Y cómo hace uno para entender de que Dios, por medio de Jesucristo, que se nos ha aparecido a nosotros en persona y en carne, el hombre Dios, nos ha traído a nosotros todo eso que nosotros añoramos, que es darle sentido a la vida? Ustedes saben la confusión tan grande en que andan las personas que no tienen a Dios. Están caídos en los vicios, son esclavos de la moda, son esclavos del dinero, son esclavos de la fama, del poder, porque no tienen a Dios, y el Dios es simplemente 1.000.000 de deidades a los cuales adoran porque es lo que necesitan. Adoran sus necesidades, adoran la abundancia, la prosperidad, y todo esto es un Dios falso. Cuando llega Dios verdadero, entonces todas esas cosas desaparecen, porque ya no lo maneja uno la moda, ni la política, ni la economía, ni el poder, ni la fama, sino que a uno lo lleva el Señor, y eso es muy diferente. Donde quiera que Dios lo coloque a uno, se convierte en estrella de esperanza. En cambio, cuando uno vive por el mundo y para el mundo, uno no es esperanza para nadie, porque no está viviendo para darle nada a nadie, sino para glorificarse en todos sus tesoros y abundancia en el mundo, la prosperidad terrenal. Y ese es el egoísmo. El egoísmo de la prosperidad terrenal es tan grande que se asesina por eso, que se odia a su propia familia, que se llega a traicionar a sus mejores amigos, y todo por esa ambición, por ese egoísmo, esa avaricia que lleva al hombre a convertirse en un ser malo, porque el espíritu del mal está en él. Y es definitivamente importante el saber que no podemos adorar a dos dioses a la vez. Por eso dice, no puedes pertenecer a Dios y al dinero. Y con esto no se está condenando al dinero, pero sí se está condenando la idolatría al dinero. Es como la idolatría a las criaturas humanas. Miren que el esposo y la esposa se deben obediencia el uno al otro, pero nunca se deben idolatría, porque el esposo y la esposa deben saber que el amor que tienen y que los unió es Dios, y por eso la idolatría no puede superar la relación matrimonial. Tiene que ser Dios el que supere esa relación entre los dos,
por medio del amor redentor en Jesucristo. Y una pareja que se está idolatrizando, ¿sabe cómo vive? Con miedo, porque tiene miedo e inseguridad del otro. Cuando una persona idolatriza a su esposo o a su esposa, está inseguro, pues como la ama tanto en una forma errada, entonces teme perderla y teme que alguien se le acerque y teme que de pronto le ponga los ojos en otra persona, y ese miedo destruye el amor de Dios que los unió. Por eso es que la idolatría en todas partes, en el dinero, en el amor de nuestras relaciones humanas, en el amor a nuestra vida en una forma errada, que es tener esa lucha por creer que nunca va a morir, y entonces cualquier amenaza a la vida es el fin y la desesperación total por un diagnóstico fatal, pues, en la vida de uno. Tenemos que entender que aún la enfermedad que amenaza con la muerte es una oportunidad, no es una tragedia. Sí, todos nos entristecemos de saber que nos vamos a morir y vamos a dejar la familia y el mundo, y eso le pasa a todo ser humano. Y Dios a algunos les da la oportunidad de vivir largas enfermedades para prepararlos, a otros se los lleva instantáneamente, a otros los deja un corto tiempo para llevárselos, y así, de todas maneras, es una situación que nosotros no podemos ignorar, nuestra mortalidad, y no debe ser una tragedia, no debe ser algo como una amenaza, sino que debe ser una realidad inminente, algo que no podemos evitar. Es como cuando uno está de visita a un pariente en otra ciudad, en otro país, y pasa tan bien que no quiere irse, que quisiera quedarse viviendo allí, pero sabe que eso no es, fue de visita y debe regresar a casa y continuar con el ritmo de su vida. Y esto sucede con la vida temporal. La vida temporal es un paso, estamos en una jornada temporal, en una travesía, en un destierro, como lo llaman, y no somos de acá. Somos de la Santa Jerusalén del cielo, vamos de paso. Y esa parte es tan importante. Estamos como en la estación esperando el tren que ya viene por nosotros. Y así debemos vivir la vida. No debemos vivir la vida acampando en este mundo pensando que este es el lugar al que pertenecemos. Aquí no pertenecemos. Miren lo lindo que es la iglesia en la vida religiosa y sacerdotal, cuando les enseña a ellos a vivir solo dependiendo de Dios y renuncian al mundo y a todas las cosas. Lo mismo la vida misionera como la nuestra, en la cual no hacemos más que servirle al Señor y no tenemos ninguna relación con el mundo material, en el sentido de que no pertenecemos a eso. Y cada uno tiene una vocación diferente, y no importa cuál sea nuestra vocación, lo importante es que esa vocación nos esté haciendo libres, ya sea el matrimonio, ya sea que usted sea carpintero, zapatero, ingeniero, no importa, pero que su propia profesión lo esté haciendo libre, no lo esclavice, que su profesión no sea una cadena amarrada a sus pies, que su profesión sea la oportunidad de servir, la oportunidad de poder proveer con lo que usted necesita para subsistir, la oportunidad de glorificar a Dios en los talentos que le ha dado, pero que en ningún momento esa profesión sea para que usted sea más miserable de lo que Dios quiere que sea, porque la miseria ya de por sí viaja con nosotros. La miseria humana es el pecado original y viaja con nosotros permanentemente. Por eso San Pablo dice que hay en mí algo que me hace pecar, y eso no soy yo, pero está en mí, y ese algo es el pecado, ese pecado que nos lleva a hacer el mal que no queremos hacer. Con esto nosotros podemos descubrir lo importante que es estar pendiente todo el tiempo de luchar contra el miedo, para que el miedo no nos domine, para que el miedo no sea el generador central de nuestra vida, para que nosotros podamos sonreír con la seguridad de que Dios está en control. Y obviamente que nosotros no podremos nunca estar 24 horas al día con una sonrisa, pero sí podemos estar 24 horas al día con Dios. Eso sí podemos hacerlo. Y con eso es suficiente para que el alma conozca ese abrigo, ese manto del amor de Dios,
para que el alma conozca de que no está sola, para que el alma sepa de que hay un Dios cariñoso, bondadoso, misericordioso, que perdona y olvida lo que nosotros confesamos y de lo que nos arrepentimos, y que nos hace nuevos cada vez que nos arrepentimos. Y eso es el camino a superar el miedo. Vivir sin miedo es el llamado espiritual más importante para que tengamos coherencia en la vida y no tomemos decisiones con el miedo y no nos angustiemos y perdamos la oportunidad de vivir la vida que Dios nos dio por culpa del miedo. Si Dios nos dio una vida preciosa y todos los días debemos levantarnos a luchar por vivir esa vida preciosa en la misma forma que Dios nos la dio, con ese amor y no con el miedo, porque eso va contra lo que Dios nos dio, el levantarse con miedo, acostarse con miedo, caminar con miedo, porque eso no es el Espíritu de Dios. Entonces pidámosle a Dios en una forma especial en este momento de que Él nos dé esa fuerza con su Espíritu Santo para que nosotros podamos superar el miedo, para que entendamos que no debemos vivir con miedo y que sin importar en qué situación estamos viviendo en la vida, eso no tiene excusa para que el miedo nos supere. Porque entonces, ¿qué serían de los soldados que están al frente de la batalla? Si tuvieran miedo, los asesinan en un segundo, pierden la batalla. Por eso la vida nuestra es una batalla y nosotros somos esos soldados que están al frente de la batalla y debemos luchar como soldados valientes, no como soldados cobardes. Eso es lo que Dios pide. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les leo de San Lucas en el capítulo 21, versículo 23. La venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se aproxima vuestra redención. Palabra de Dios. Amén. Radio Mundo Católico tuvo el agrado de presentar su programa Experiencias Espirituales de Marino Restrepo. Gracias por su amable atención y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Gracias.